Vamos a empezar esta sesión continuando con el análisis que propongo de vértigo. Como dijimos en la sesión anterior, vamos a partir del presupuesto de que el análisis de una película es el análisis de la realidad. La película es un analogado de la realidad, pero claro, nos tenemos que centrar en algún aspecto de la realidad. La realidad es demasiado amplio. Por otra parte, ya las películas toman esa decisión debido a su argumento y a su puesta en escena de ese argumento, pues suelen centrarse en algún aspecto más que en otros de la realidad. Y en concreto, en este análisis lo que vamos a hacer es ver Vértigo como un analogado de lo que ocurre en la realidad con la construcción de la subjetividad. Por tanto, es algo que nos atañe directamente a todos nosotros, cómo se construye nuestra subjetividad. Lo primero que hay que decir es que tenemos que diferenciar subjetividad de subjetivismo. Son dos cosas diferentes y que a veces tienden a confundirse. Y también teniendo en cuenta de la axiomática de la que partimos, podemos decir que la subjetividad tiene que ver con el campo de las artes, estaría más dentro de ese campo de la realidad, que son las artes, mientras que el subjetivismo es algo que tiene que ver con las ideologías. Esa diferencia es esencial. Pero ambas, subjetividad y subjetivismo, por supuesto, tienen la misma palabra de referencia, ¿no? Que es sujeto. Se refieren al sujeto y, por tanto, es importante reflexionar sobre la idea que podamos tener o no de qué es el sujeto. Que en castellano tiene un montón de acepciones, se pueden ver las acepciones que da la RAE a la palabra sujeto, y dos de ellas especifica la RAE que son acepciones propias de la filosofía. Bueno, pues a eso me refiero yo, ¿eh? Vamos ahora a centrarnos en las acepciones que tiene la palabra sujeto en filosofía y que desde luego proceden casi siempre de Kant, la enorme influencia que tiene la filosofía kantiana en el pensamiento del siglo XIX y del siglo XX y en el siglo XXI. De hecho, nuestro pensamiento, en gran forma, lo sepamos o no, y las ideologías también dominantes a lo largo del siglo XIX y XX tienen un gran componente kantiano en muchas cosas, en otras no, pero en muchas cosas tienen un componente kantiano. Y hay aquí una idea que viene de Kant directamente, que no está tan categóricamente establecida antes de Kant, pero que forma parte de nuestro modo de pensar, que es esta distinción entre sujeto y objeto, separando al sujeto del objeto. Una de las partes fundamentales de la filosofía de Kant es la construcción del sujeto trascendental. Un sujeto trascendental que es un desarrollo, en cierta forma, del cogito cartesiano, del cartesianismo. Yo pienso, luego soy, el ser de mi yo en el pensar, porque este sujeto al que se refiere Kant es un sujeto interior, pensante, es una inteligencia, una racionalidad, una razón, sujeto de razón, interior, que piensa, que medita y que tiene que ver también con ese interiorismo que la reforma protestante, el cristianismo, por ejemplo, pues puso en marcha el interiorismo, la reflexión interior, esa mente pensante, ese cogito cartesiano que piensa es el sujeto trascendental que tiene que ver con la razón frente al objeto que estaría fuera, ¿no? Por tanto, para esta idea de sujeto es muy importante este dentro-fuera, exterior-interior. El sujeto es interior y el objeto exterior. Bueno, pues esta idea es la que hay que cuestionar, la que hay que poner en solfa, la que hay que deconstruir, si se quiere, la que hay que darle la vuelta, porque a la hora de analizar el arte, pues es algo que nos obnubila bastante, que nos oscurece, una reflexión más clara y más apropiada de lo que
Desde este punto de vista que estoy aquí planteando, entendemos por experiencia estética o experiencia artística o poética. Y lo primero que hay que decir es que una consecuencia de esta idea de sujeto lleva también, en la misma época de Kant, que es la época del romanticismo alemán y de la ilustración. Ese sujeto también tiene mucho que ver con el sujeto ilustrado, pero ahora vamos a centrarnos más en el romanticismo y a lo largo del siglo XIX en ideologías, porque aquí al decir romanticismo me estoy refiriendo tanto a ideologías románticas como a movimientos artísticos y estilos. Y pues en el siglo XIX hay ideologías y movimientos artísticos y estilísticos que podemos denominar romanticismo y también lo que podemos denominar simbolismo solipsista, que está ya en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Ambos, tanto el romanticismo como esto que podemos llamar simbolismo solipsista. Un ejemplo sería Proust, En busca del tiempo perdido, de simbolismo solipsista, pues tienen que ver con este sujeto kantiano hipertrofiado, exaltado, si se quiere, como sujeto deseante y frente a él el objeto de deseo, claro, siguiendo esta idea kantiana de sujeto-objeto, que ya digo que yo cuestiono y creo que hay que cuestionarse. Pero ahí está, y ahí está el poder que tuvo en el siglo XIX para estructurar ideologías y también movimientos artísticos. Me voy a basar para hacer esta crítica del romanticismo en un autor muy interesante que es René Girard, muy curioso, él era francés, pero se fue a Estados Unidos en los años 40 y escribió desde ahí toda su obra y es tremendamente interesante, sobre todo dos obras como La violencia y lo sagrado, es clave, esa obra de René Girard, también El chivo expiatorio, pero antes de estas grandes obras de René Girard, estos ensayos, que son La violencia y lo sagrado y El chivo expiatorio, está este otro libro que es Mentira romántica y verdad novelesca, que publicó a principios de los años 60 y que vamos a seguir en parte, ¿no? Porque nos da instrumentos, herramientas muy interesantes para pensar esto. René Girard, al referirse a verdad novelesca, se refiere al Quijote de Cervantes, arranca ya con el Quijote, y luego continúa con Flaubert y Madame Bovary, mientras que ya el romanticismo, lo que él llama la mentira romántica, o la ocultación, sería casi mejor hablar de ocultación más que de mentira, mentira y verdad, sería explicitud. Yo lo traduciría esto como explicitud novelesca y ocultación romántica, más bien, ¿eh? Porque tanto el arte romántico como el arte novelesco están del lado de la verdad, ¿eh? Entonces esto de mentira yo creo es un error de Girard. Bueno, pues la ocultación romántica que estaría en Stendhal, Rojo y Negro, en Dostoyevsky, Memorias del subsuelo, sobre todo analiza él, y luego en Proust, simbolismo solipsista, al que me refería antes, una continuación del romanticismo en busca del tiempo perdido. Todo esto, si habéis leído estas obras literarias, pues es muy interesante el libro porque yo creo que las analiza con bastante tino, ¿no? Bueno, lo que dice respecto al romanticismo, René Girard, o así lo vamos a traducir, es lo siguiente. Se da una exaltación del sujeto kantiano como sujeto deseante. René Girard no habla de sujeto kantiano. Todo esto es la forma que tengo yo de traducir, de interpretar a René Girard. Hay una exaltación del sujeto como sujeto deseante, sujeto de deseo. Y ya no es el sujeto de razón de Kant, es otra cosa. Ya no tiene nada que ver con la razón, sino con el deseo. Y por consiguiente, esa exaltación del sujeto lleva a una subordinación absoluta del objeto. El objeto de deseo es objeto de deseo, entonces pues es deseo del sujeto deseante. Y además es una construcción subjetiva o subjetivista totalmente. El objeto de deseo ya no es un objeto de la realidad, independiente del sujeto hasta cierto punto, sino que es dependiente. Esta es, digamos, otra variación
respecto a la idea kantiana de sujeto-objeto. Aquí el objeto es totalmente dependiente del sujeto, depende de él. Y esto se refleja tanto en la narración literaria, en la literatura, que es lo que analiza René Girard. Todas las ideas vienen del análisis de estas obras a las que me he referido antes, literarias, pero también en el campo, en mi opinión, en el campo de la representación, de la pintura. Y dado que el cine es un arte narrativo, literario, tiene ese componente literario y representativo, tiene que ver con la escenografía, con el teatro y con la pintura también, con las imágenes, parte de las imágenes, por supuesto. Y dado la película que vamos a analizar o que estamos analizando, pues vamos a aplicar las ideas de René Girard al ámbito no tanto literario, sino de la pintura, porque si hay algo importante en Vértigo es la presencia de la pintura, desde el principio hasta el final. La pintura es lo que define al personaje femenino, al primer personaje femenino que aparece como tal, explícitamente, más allá de esa imagen de mujer desconocida, en que curiosamente no hace referencia a ningún personaje, ni a Mitch, ni a Judy, ni a Madeleine, y que aparece en los títulos de crédito, la mujer desconocida, anónima. Más allá de esos fragmentos del rostro de esa mujer anónima, desconocida, que está en los títulos de crédito, la primera mujer que aparece como tal, explícitamente, es Mitch, Bárbara Bel Geddes, es la actriz que la interpreta, y desde luego está envuelta por el mundo de la pintura. Los bocetos, las acuarelas, y está utilizando una mesa de dibujo, y fijémonos ahí en primer término, muy cerca de la cámara, los pinceles. El tarro con los pinceles, que nos dicen que esto es un mundo pictórico que tiene que ver con la pintura. Y un mundo femenino también, con las flores que tenemos ahí en el ángulo superior derecho, el sujetador, por supuesto, un elemento clave, el sujetador rosa, y el contraplano de lo masculino, el personaje de James Stewart, cuya subjetividad es la que se va a construir en la película en relación con su objeto de deseo. También del lado de lo masculino tiene ese bastón en la mano del cual hablará. Si tenemos tiempo luego analizaremos esto en la representación aquí de lo masculino como algo vacilante y algo que tiene que ver con el bastón, sostenerlo, no sostenerlo en equilibrio, pero envuelto también por este mundo pictórico. Ahí aparece el sujetador, una parte de él. Han desaparecido las flores, lógicamente, que estaban más en el plano de Mitch, aunque ahí al fondo vemos unas flores medio tapadas, ¿no? Amarillas, pero aparecen los pinceles de nuevo en primer término, en el proscenio, por así decirlo. Por tanto, el mundo, si ponemos plano y contraplano y reconstruimos el campo representado, pues el mundo que envuelve a lo masculino y a lo femenino, tal como emerge por primera vez, en contraposición dialéctica, en lo masculino y lo femenino, en el diálogo que mantienen, que habla de eso, de la relación entre el hombre y la mujer. Ellos han sido novios, prometidos, le dice, le recuerda Scotty a Mitch y ella dice que sí, confirma que estuvieron prometidos 3 semanas, muy significativo el número 3 aquí. Igual que Scotty intenta subir 3 peldaños antes de desplomarse. Han sido prometidos y Mitch le dice que el único hombre en su vida es él, además, y están hablando de eso, de la relación amorosa entre el hombre y la mujer, en un contexto envuelto por la pintura. Luego, por tanto, el campo del deseo entre el hombre y la mujer se construye aquí, se representa como envuelto por la pintura. De hecho, vamos a un plano de mirada, un plano subjetivo que se llama en cine, a veces, de Mitch, y mediante un inserto vemos cómo está dibujando un boceto de mujer que, sin duda alguna, nos evoca ya claramente a Madeleine. El moño, el peinado, el tipo de belleza elegante de esta modelo que está dibujando Mitch, es el primer anuncio que tenemos en la película de Madeleine como tal. Y es curioso que sea Mitch la que lo está dibujando,
en la que lo está pintando en cierta forma. Madeleine ya sabemos que es un personaje pintado, literalmente pintado. Es una máscara que construye Gavin como responsable de esa puesta en escena, que es el pintor, sobre el cuerpo de Judy. Sobre el cuerpo de Judy está pintado ese personaje, ese como objeto de deseo absoluto que va a fascinar y va a arrebatar a Scotty, que es Madeleine. Madeleine como personaje pintado, por tanto, aparece aquí ya. Y la palabra que aparecía, que hemos visto ahí, cortada, esta palabra que aparece en el borde superior izquierdo, una N, lever, se refiere, como confirman los diálogos, a cantilever, bridge, el puente de contrapeso, podemos llamar puente flotante o puente de contrapeso, en el que está basado el sujetador. El sujetador. Ahora, es curioso que esa palabra esté cortada y solo veamos lever, que se puede traducir en inglés como palanca. Bueno, la palanca del deseo, desde luego, lo que va a movilizar, lo que va a impactar y movilizar a Scotty como sujeto deseante es esto, una mujer pintada. Y es curioso que la esté pintando Mitch. Porque Mitch es pintora. Intentará pintar también algo que tiene que ver con el objeto de deseo. Aquí la vemos literalmente en este mundo del inicio, pero frente a la claridad, a la luminosidad de esta escena, de esta primera escena en la que aparecen Mitch y Scotty, de esta primera escena en el apartamento de Mitch, al que curiosamente tiene acceso libre Scotty, entra y sale, tiene llave del estudio de Mitch y entra y sale, como veremos luego en otra secuencia, en la que en esta misma secuencia, justamente aquí llega Scotty y entra sin más, y en otra también que entra sin llamar, vamos, tiene llave al apartamento de Mitch. Pues en este apartamento de Mitch la vemos en un ambiente oscurecido ya, es por la noche. Esto es una elección muy interesante de puesta en escena, es por la noche, por tanto ya el ambiente está más enrarecido, es menos luminoso que este del arranque de la película, que era una especie de arranque mucho más ligado a la infancia, al pasado juvenil de estos dos personajes, incluso literalmente a la infancia, como veremos si nos da tiempo a analizar, a este otro paisaje ya oscurecido, nocturno, donde además el flexo, esa luz blanca intensa que tiene colocada sobre el cuadro Mitch, pues juega un papel también ahí de señal, ¿no? Ese foco blanco señala nuestra mirada, ¿no? Es un punto en el que nuestra mirada se fija. Y este es el problema, ¿no? Que Mitch es pintora, pinta ella, construye esa imagen de deseo, pero que no es ella, sino que está anunciando, como hemos visto, a Madeleine, a la otra. Y aquí aparece el conflicto narrativo de Mitch, que desea ser el objeto de deseo de Scotty, pero Scotty que con Mitch pues no ocupa esa posición. Mitch no despierta su deseo, es un sujeto no deseante respecto a Mitch. Y lo que Mitch, sabedora, porque esta es algo definitorio del personaje de Mitch, que es muy importante. Lo curioso de Vértigo es que siendo un personaje secundario y tratado así como se trataba en la época, en los títulos de crédito, ya vemos que Bárbara Belgrade desaparece con una letra mucho más pequeña y después que los dos importantes, que son James Stewart y Kim Novak, los dos personajes importantes, con letra grande en los títulos de crédito aparece James Stewart, el primero, luego Kim Novak y luego Alfred Hitchcock. En Alfred Hitchcock Film son los tres significantes que nombran a las personas que ahí intervienen y a los que se le da importancia en los títulos de crédito. Y sin embargo, Bárbara Belguedes pues, aparece en el montón, ¿no?, de los demás títulos de crédito como un personaje secundario. Cuando si analizamos, hacemos un análisis narrativo e iconográfico meticuloso de la película, como veremos, pues tiene más importancia de la que parece. Pero el hecho es que ni para el espectador, cuidado, porque esta posición la comparte el espectador,
como han señalado espectadores muy atentos y analistas de la película, como puede ser el filósofo Eugenio Trías, ni el espectador ni el propio Stewart se sienten atraídos por Mitch. Mitch no es un personaje que fascine, que arrebate, que arrastre, insisto, ni al espectador ni al propio James Stewart. Y como Nietzsche, sin embargo, es la que sabe desde el principio todo y la que sabrá todo hasta el final, y esto, por ejemplo, en la tragedia griega era muy importante, ¿no? El personaje que sabe y ya desde el principio actúa porque sabe, que generalmente suele ser una mujer, como Antígona. Antígona sabe ya en en el segundo uno, cuando empieza la tragedia de Antígona, ya sabe todo lo que tiene que saber y actúa en consecuencia. Otra cosa son las barreras y los conflictos que ese saber genera. Mientras el personaje masculino de Sófocles, que es Edipo, no sabe nada de nada y para acceder a ese saber tendrá que sufrir un largo proceso en el que tendrá que arrancarse los ojos, esos ojos que le cegaban en el campo de lo imaginario y ser como Tiresias, que es ciego y sabe. Accede al saber de Tiresias al final, Edipo arrancándose los ojos, del mismo modo que Scotty accederá a ese saber que sin duda tiene Mitch, asomado al abismo al final de la película. Sí que hay un final en ese sentido eh, estructurante simbólicamente de la película. Scotty se ha curado del vértigo, nada más y nada menos. Se ha curado del vértigo. La vida ya no le produce vértigo. Es capaz de asomarse al abismo de lo real y aguantar ahí. Pero para eso tendrá que sufrir un largo proceso. Mitch, sin embargo, sabe cómo funciona el objeto de deseo, que es eso que ella ha construido ahí. Pongamos en ese punto blanco el pico, en esa especie de objeto que sitúa muy cerca de ella, pero entre ella y Scotty, con la esperanza de que ese objeto de deseo funcione, ¿no? Construido, pintado, pero el problema es que no funciona. Aquí lo vemos desde el punto de vista de Scotty, no funciona. No funciona porque está separado, la pintura, lo pintado, la construcción imaginaria de la Mitch, de la realidad. Está la realidad por un lado, como tal realidad empírica, y por otro lado la pintura. Y no funciona porque no se superponen. Y esto además es motivo de ruptura. Scotty se va bastante enfadado de ahí y Mitch comprende en ese momento que lo ha perdido, ¿no? Completamente, ha perdido toda esperanza. Y sin embargo, aquí Mitch está diciendo, porque es la que sabe y es la que dice la verdad desde el principio, le está diciendo continuamente la verdad a Scotty. Lo que pasa es que ni Scotty ni el espectador quiere oírlo, porque el espectador desea que haya crímenes, que en una película de Hitchcock no funcionaría si no hay crímenes y conflictos de este tipo. Y que nos abren el abismo, en cierta forma, también a los espectadores. Y Scotty, por supuesto, quiere seguir por ahí. Quiero decir, imaginemos una película en la que Mitch triunfa desde el principio, se vuelven a prometer, tienen una relación de pareja estupenda, se casan y tienen 2 o 3 hijos. Eso, vamos, no sería una película de Hitchcock. Como dice Dostoyevsky, precisamente Dostoyevsky, todas las familias felices, que las hay, cuidado que las hay, son iguales, ¿no? Son iguales. Ahora, las familias infelices, las familias destruidas, las familias que no funcionan, pues son muy diferentes y dan mucho juego a la literatura, y la literatura se basa en eso, se basa en eso. Lo que nos hace gozar de la vida y del arte, cuidado, de las dos cosas, lo que nos hace gozar de la vida y del arte es el mal. Por eso no puede haber una literatura ni un cine moralista que promueva el bien y solo nos hable de cosas buenas. Las cosas sería aburridísimo. Bueno, pues Mitch sí es aburrida, efectivamente, no fascina, no arrebata, pero dice la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que una cosa es Judy, la realidad empírica, y otra cosa es Madeleine, que es una pintura, algo pintado, algo fabricado sobre el cuerpo de Judy. Y en el caso de Mitch, esa verdad está explícita, ella está por un lado y la pintura está por otro. Pero en el caso de Madeleine funciona porque Madeleine se superpone
completamente sobre el cuerpo de Judy. Y Scotty no ve a esa Judy de la realidad, que es una sencilla trabajadora, que en la versión en inglés, los que saben más inglés lo corroboran, se ha dicho siempre, pues habla de una forma muy chabacana, muy pues eso, de clase media baja, ella viene de un pueblo, a Chicago, de un estado, y habla con bastante basteza, por así decirlo, no es la fina y elegante Madeline. De hecho, le dice, Scotty te aleccionó, ¿no? Te hizo que te aprendieras lo que tenías que decir y que lo dijeras con elegancia, ¿no? Qué gran actriz has sido, Judy, qué gran actriz has sido, efectivamente. Ella actúa como una actriz emulando a una mujer elegante y de clase alta, pero hay una Judy real que es mucho más carnal, como la muestra Hitchcock, más carnal, tiene una belleza mucho más en bruto, digamos, y su forma de expresarse también lo corrobora. Esa es la Judy real, pero que en ningún momento de la primera parte de la película ve Scotty, porque se ha logrado construir el objeto de deseo adecuadamente sobre Judy. Pero ¿quién construye el objeto de deseo? No puede ser la propia Madeline. No, perdón, no puede ser la propia Judy la que se construya como Madeline. Esa es la cuestión. La cuestión es que se necesita un tercero en todo esto. Y aquí es donde vamos a recurrir ya directamente a René Girard, porque la gran aportación que hace René Girard en este libro es lo que aquí él llama el deseo triangular, todavía no lo llama deseo mimético en esta obra temprana, lo llama deseo triangular, luego ya lo llamó deseo mimético y este es el gran descubrimiento de René Girard. El deseo mimético es lo que estructura estos libros a los que me he referido de la violencia y lo sagrado, o el chivo expiatorio. Bueno, pues ese deseo mimético o deseo triangular, como explícitamente lo llama aquí René Girard, en Mentira romántica y verdad novelesca, parte de que el hombre es incapaz de desear por sí solo. Necesita que el objeto de su deseo le sea designado por un tercero. Esta es la estructura que descubre René Girard y que aplica al Quijote, a Flaubert, a Stendhal, a Dostoyevsky, a Proust, y en mi opinión se podía aplicar a cualquier gran obra literaria y a cualquier gran película, esta estructura triangular del deseo, que, aunque René Girard no lo menciona, remite al Edipo de Sófocles, y luego como lo teorizó Freud. Bueno, pues este tercero es el mediador, ¿no? Es el mediador, el que media y el que señala al sujeto su objeto de deseo. Esto tiene que ver con algo que luego diría Lacan, bueno, que lo dijo más o menos por esta misma época que escribe el libro René Girard. El deseo de uno, del sujeto, el deseo del sujeto es el deseo del otro. Dice, el deseo de uno es el deseo del otro. Se desea lo que desea el otro. Se pone siempre un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos en un restaurante y pedimos algo, vemos lo que han pedido en la mesa de al lado e inmediatamente decimos, anda, ¿por qué no habré pedido yo eso? Porque el deseo funciona así, mimético. Si vemos que alguien desea una cosa, ya empezamos nosotros también a desearla, por este mecanismo del deseo mimético que descubre René Girard y que Lacan enuncia así. No hay deseo hasta que otro no te señala algo deseable. Para desear algo lo tiene que haber deseado otro antes. Esa es la cuestión. El problema de Mitch en este sentido sería que no hay un otro que la desee, en el contexto narrativo de la película, claro. Por tanto, esta estructura es fundamental. ¿Y quién es ese mediador que señala y que es quien pinta a Madeleine sobre el cuerpo de Judy? ¿Quién es ese mediador que señala a Scotty su objeto de deseo? Y se lo hace deseable, puesto que además se supone que él lo desea porque es su marido, ¿no? Pues Gavin, ¿no? Scotty parte de la base de que Madeleine está casada con Gavin, ¿eh? Por tanto, desde un punto de vista moral, sobre todo en relación con la época, Scotty pues desea cometer un adulterio, que Madeline cometa un adulterio. Porque ya la primera vez que hablan se lo dice Madeline, dice, yo estoy casada, y él lo sabe, o cree saberlo, que está casada con Gavin.
Sin embargo, eso aumenta su deseo, el hecho de que Madeleine esté casada, porque se supone que es el objeto de deseo de Gavin. Luego, ahí se cumple perfectamente la teoría de René Girard. Gavin es el mediador, el que desde un mundo pictórico ya, veamos todos esos cuadros y grabados. De hecho, en el guión original de rodaje se dice que se ha editado en español y está muy bien, luego me referiré a él. Gavin aparece rodeado de viejos grabados y viejas pinturas. Así es, lo vemos ahí completamente rodeado y cuando se mueve, pues vemos más de cerca estos cuadros, porque lo que va a pintar es un objeto de deseo frente a Scotty. También a representarlo teatralmente. O sea, aquí el mundo del icono, de la imagen, de la figura, se puede construir en un teatro o en un marco, en un cuadro, un marco pictórico. En ese sentido, encuadre, embocadura del teatro o marco pictórico es lo mismo. Sirve para contener una figura, una imagen deseable para el espectador. Y lo que le dice Gavin Elster es lo siguiente. Te pedí que vinieras aquí, Scotty, sabiendo, porque yo sé algo, sabiendo que te habías retirado de la policía, pero bueno, vamos a traducirlo. Scotty, sabiendo de tu falta. Hay algo en ti que falla, hay un déficit, una falta, que es el vértigo, que ante el abismo te desplomas, te caes, no te mantienes erguido, erecto, sino que te desplomas, hay una falta en tu ser, incluso en tu ser masculino, puesto que no se mantiene erguido, se cae, se desploma. Y me voy a aprovechar de esa falta para obtener lo que yo deseo, que es matar a mi mujer y tener la libertad de gastarme su dinero, el poder y la libertad de gastarme su dinero después de haberla matado. Curiosamente, en la famosa entrevista de Truffaut a Hitchcock, el motivo principal que aduce Hitchcock para decir que Vértigo no es una película que le guste especialmente es que le parece inverosímil que Gavin esté tan seguro de que Scott iba a fallar. ¿Y por qué Gavin está tan seguro de que Scotty no va a ser capaz de vencer su vértigo y descubrir el asesinato subiendo hasta arriba de la torre? ¿Por qué está tan seguro de que se va a quedar a mitad de camino vencido por el vértigo? Bueno, esto demuestra que Hitchcock, opinando de sus películas, a veces es tremendamente banal y nada interesante. De hecho, a mí todo lo que opina de sus películas en ese libro de Truffaut es un documento muy interesante por otro motivo, pero me parece bastante pobre y bastante poco interesante, como decir que el moño es la braguita, que si se la quita no se la quita, o decir esto, que es que el yo de Hitchcock no comprendió la genialidad de la inspiración que hubo detrás de esta película, como es natural, por otra parte, y no va a estar siempre a la altura. Un artista está a la altura de su arte mientras hace el arte, luego se va a cenar y no dice nada más que banalidades. Y no se me olvidará cuando yo era muy joven, la primera vez que estuve así con alguien al que admiraba intelectualmente en el ejercicio de lo que hacía él, que era en concreto analizar películas, y luego me fui a cenar con él y me resultó aburridísimo y no decía nada más que banalidades. Bueno, porque lo importante ya lo había dicho en la conferencia que había dado. Luego, el resto de su vida, pues puede ser una persona mediocre, como lo era Hitchcock comentando esto. Por eso lo de entrevistar a los directores y a los autores, para mí tiene un interés siempre bastante relativo. Hay alguno interesante, pero como persona normal y corriente. El periodista Arcadio Espada escribió una vez una cosa muy interesante, que era conocer a la oca. Y él se refería, porque es un gran gastrónomo y le gusta mucho la gastronomía, si una vez que has comido un foie gras exquisito, magnífico, quieres conocer a la oca, ¿no? La oca no tiene ningún interés, es el foie gras. Pues él utilizaba esto como metáfora. El autor, como ser moliente y corriente, pues no suele tener mucho interés. Puede ser hasta aburrido, mala persona o yo qué sé, un simplón. Lo que tiene interés es eso, ese foie gras que por lo que sea produce, exquisito, maravilloso,
Entonces, esto es un detalle importante, ¿eh? Si cotejamos la entrevista de Truffaut a Hitchcock con algo fundamental en la película, que es que Gavin Elster sabe, y porque sabe, igual que Mitch sabe, pero Mitch, su saber siempre va a estar del lado de la ternura o del amor hacia Scotty. Gavin es justo lo contrario, sabe y utiliza ese saber para manipular a Scotty, ¿eh? Justo el opuesto. Tenemos que poner aquí dos personajes secundarios que están totalmente opuestos, sería Mitch y, y Gavin, ¿no? Sabe de su falta. ¿Y qué es la falta? Esto es un término clave, manque en francés. Cuando digo falta, digo manque, porque es Jacques Lacan el que lo propone. Por ejemplo, en su seminario 8, ahí vienen siempre las referencias, por si alguien las quiere cotejar, la transferencia, dice, la falta es lo que ocasiona el surgimiento del deseo. Fundamental. Si Scotty va a desear y va a ser el perfecto sujeto deseante del romanticismo, es porque tiene una falta, le falta algo. Y eso que le falta es lo que le produce el vértigo. Le falta algo en su ser masculino que no le permite estar erecto, erguido, en el momento en que la mujer más le va a necesitar, justo cuando están ambos al borde del abismo, y por eso la mujer se va a desplomar, va a caer, ¿no? Hay algo que le falta en su ser al personaje, porque luego Lacan, en otro seminario, en este caso en el seminario 2, el yo en la teoría de Freud, en la página 334, en concreto, dice, esta falta es, hablando con propiedad, falta de ser. No es la falta de esto, aquello. Esta es la gran mentira, por ejemplo, de la publicidad, que dice, como el publicista sabe que todos estamos faltos de ser, a todos nos falta ser algo, dice, eso que te falta ser, lo serás si te compras un buen coche, si compras esta colonia o adquieres cualquier objeto de consumo. El objeto de consumo, como objeto de deseo, va a cubrir completamente tu falta de ser. Lo que nos dice Vértigo como obra de arte, que es no. Esa falta de ser es el origen del deseo, pero el objeto de deseo que aparentemente va a cubrir tu falta de ser, no, no lo va a hacer así. Al contrario, es un engaño, es un señuelo, te lleva directamente al abismo, a la nada, a la muerte, a la aniquilación. Esa es la gran verdad que nos expone Vértigo. ¿Para qué? Para nada, para exponerla. El objetivo del arte es exponer la verdad, sin ninguna otra finalidad, de modificar, transformar, progresar. No hay progresus, no debe haberlo nunca en el arte, ni la intención de hacer ese progreso moral ni de ningún tipo. Dice una verdad que es que la falta de ser es lo que lleva al deseo. Y como ese mediador sabe, es un personaje que sabe, tiene ese poder narrativo de saber, esa falta de ser de Scotty va a crear un señuelo construido adecuadamente para esa falta de ser de Scotty. No lo puede crear, por desgracia, Mitch en el contexto narrativo, romántico de la película. Cuidado, no quiere decir que en la realidad esto funciona así. Aquí estamos en un momento de la realidad, que es los momentos previos de construcción de la subjetividad, los más imaginarios, ¿no? Los que más funcionan en la realidad, sí, pero que son previos, que se pueden articular luego de otra manera. En estos momentos previos tiene que estar este mediador que construya un objeto de deseo que en este caso es puramente imaginario. Señuelo, vamos a ir a la etimología. En la filología, decía Nietzsche, está el fundamento de la filosofía, la filología de las palabras, el origen de las palabras, y algo de verdad hay, ¿no? Pues vamos a ir para explorar un poco esta idea. Señuelo viene de señal y del latín signum, que es signo, que es significante, por tanto. El señuelo es un significante. Lo que construye Gavin Elster para enganchar a Scotty como sujeto deseante es un significante, pintado, en este caso iconográfico, el significante Madeleine,
es el señuelo para Scotty, para que su falta de ser le expanda, progrese en su falta de ser como a sujeto deseante. Y aquí hay que buscar el étimo siempre que se pueda, el étimo, etimología viene de ahí, la palabra más atrás que podemos llegar en la etimología, en los estudios etimológicos, suele ser en el español, el indoeuropeo, ¿no? Esa supuesta lengua común o protolengua que fue el indoeuropeo, y hay una palabra ahí que tiene que estar mal escrita, creo, lo he escrito mal, no son dos es una C. Bueno, el caso es que esa palabra indoeuropea quiere decir seguir. Seguir, bueno, eso es lo que hace el mediador, conseguir que el sujeto le siga en sus propósitos, le siga. ¿Cuál es ese señuelo que inmediatamente va a poner Gavin Esther delante de Scotty? Pues algo que tiene que ver con la pintura, con el teatro también, pero con la pintura, ¿no? Este cuadro de San Francisco en 1849, es decir, de la época del romanticismo. De hecho, le evoca la idea de ese San Francisco romántico, que es exactamente el San Francisco en el que vivió ese mito, porque a esta pintura que va a hacer Gavin Esther la acompaña un mito oscurantista, un mito oscuro que va a cegar, no le va a hacer ver la realidad a Scotty, sino a cegarle. Es un ejemplo perfecto de mito oscurantista, el mito de Carlota Valdés. Y luego no está solo la imago deseante de Madeline, sino el mito oscurantista de Carlota Valdés, que es lo que dota de fascinación también y de atractivo a ese señuelo que es Madeline. El mito del romanticismo, aquí literalmente. El romanticismo está explícitamente presente en la película por la época que evoca, mediados del siglo XIX, del San Francisco romántico. Y esa idea de romanticismo, en un sentido imaginario, la imagen que pueda tener Scotty de lo que es el romanticismo, pues ya va a envolver, ya está envolviendo ese señuelo que es Madeline. Quiero decir, el primer envoltorio imaginario que hace Gavin Esther de ese objeto de deseo que es Madeline, no es una imagen de mujer atractiva, no, es un envoltorio que tiene que ver con una idea, la idea de romanticismo. Y en esto es muy listo Gavin Esther, actúa, sabe mucho, de hecho es el representante aquí del sujeto mismo, de la enunciación, y sabe que a ese objeto de deseo lo primero que hay que envolverlo es un halo de atracción, y ese halo, puesto que estamos en este ámbito del sujeto deseante y el objeto de deseo, pues no puede ser otro que el romanticismo. Por tanto, todo lo que tiene que ver con Madeline se va a mover dentro explícitamente del ámbito de la pintura, y con el famoso museo, donde Scotty, como vemos, está rodeado de cuadros y enfrente está esa Madeline que aparece como objeto de deseo, con su moño, el ramo de flores y demás, delante de él en relación con el mito oscurantista de Carlota Valdés. Por tanto, está la Madeleine pintada sobre Judy, pero también está esa pintura de Carlota Valdés que pone en escena un mito oscuro, oscurantista. Esta es la función de los mitos oscurantistas, obnubilar al que recibe el mito, al que es envuelto por el mito. Y Scotty ya atrapado como sujeto deseante, romántico. Fijaos en la época que evocan estos cuadros también, en esa especie de mirada absolutamente ya determinada hacia su objeto de deseo. El sujeto deseante, el objeto de deseo, ahí enclaustrado, enmarcado, si se quiere, por los dos cuadros que tiene al lado, uno de un niño y otro de un adulto ya mayor que él. El paso del tiempo, que tiene que ver con el vértigo. Claro, ¿cuál es la falta de ser en Scotty? La falta de ser en Scotty es la que tiene todo el mundo, que es la conciencia de la muerte y del paso del tiempo, de la nada, del origen y de la nada. Bueno, pues esa conciencia del paso del tiempo, que es lo que motiva su falta de ser,
está aquí presente, ¿no? Aquí podemos ver una imagen del tiempo, del niño y el anciano, ¿no? O el adulto ya mayor. Y entre medias, esos ojos, esa mirada deseante, atrapada, del sujeto de deseo que es eh, Scotty. Y esa imagen que lo polariza, que no es especialmente estética, por así decirlo, lo que vulgarmente se entiende por estética. De hecho, este cuadro lo encargó expresamente Hitchcock para la película, como es lógico, ¿no? Para que se acoplara a los elementos del guión. Y según Francisco Plaza, catedrático de arte de la Universidad de Valladolid, ya jubilado y muy aficionado al cine, se lo encargó a un pintor español, probablemente de Valladolid. Pero bueno, eso no está documentado en absoluto. El caso es que no es un cuadro tampoco muy, digamos, importante desde el punto de vista artístico, pero tiene una importancia como mito, ¿eh? Como mito. Ya no es la importancia estética o de belleza, por así decirlo, como tal cuadro, sino como el mito que pone en acción de Carlota Valdés. De hecho, cuando mejor funciona aquí la imagen del mito es en blanco y negro, en este catálogo, a oscuras, mientras la observa también en un plano de detalle, en un inserto de mirada del propio Scotty, por la noche, y Madeleine aparece enmarcada en el mito oscuro, oscuro por la noche, como precisamente parafraseando una película, al título de una película de Buñuel, ese oscuro objeto de deseo. Y esto ha ocurrido, esta imagen que acabamos de ver ha ocurrido después de una secuencia muy interesante, que si nos da tiempo la analizaremos más despacio, pero que ahora me interesa por la iluminación, en cómo aquí el elemento que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se hacen los análisis, pero ese elemento significante que es en el cine la iluminación. La iluminación es muy importante. Y esta escena, donde hay un diálogo, donde el librero le está contando lo que tiene de realidad el mito de Carlota Valdés. Carlota Valdés fue un personaje que existió en la ciudad de San Francisco y eso se lo está corroborando para darle más verosimilitud al mito. Se lo está contando el librero, este librero de viejo, que tiene un inglés muy peculiar, por cierto, muy popular, y a la vez muy, muy anticuado ya. Mientras se lo va contando a Scotty, bajo la atenta mirada, cada vez más preocupada, porque ella sabe y se da cuenta de todo de Mitch, rápidamente la luz de estudio, por supuesto, está hecho en estudio, se va modificando y llega la noche sin darnos cuenta en pocos segundos. De hecho, se puede ver aquí, pasando los fotogramas, como fijemos en la iluminación de este plano, cómo se va oscureciendo, creo que se ve bastante bien, ha pasado muy poco tiempo, se oscurece todavía más, cae la noche de repente, y esto es un efecto de iluminación importantísimo. Y estamos ya prácticamente sumidos en las sombras en unos pocos segundos. Esta historia real que le está contando el librero se está convirtiendo aquí literalmente, es que es literal, el mito oscuro, el mito oscurantista. Está funcionando como mito que le impide ver la realidad a Scott. Y aquí estoy recurriendo a esa terminología de Gustavo Bueno y del materialismo filosófico tan interesante, en la que él diferencia entre mito clarividente, que es justo lo contrario, es un mito que es un instrumento, una herramienta para conocer mejor la realidad, y mito oscurantista, que es como se suele utilizar la palabra mito en el lenguaje vulgar, que es el contrario, el que nos tapa los ojos, el que nos obnubila, el que nos hace no ver la realidad. Y pues aquí el mito de Carlota Valdés está haciendo la función de un mito oscurantista, se va oscureciendo cada vez más, hasta tal punto que cuando salen Mitch y Scotty fuera, vemos al fondo el escaparate de la librería con el librero, rápidamente da la luz, ¿eh? Da la luz el librero porque se ha quedado completamente a oscuras, señalando que ha atardecido de repente, pero muy rápidamente, mientras la historia que ocurrió en la realidad de Carlota Valdés se está transformando ante Scotty en ese mito oscuro. Ese mito oscuro que
en el que emerge, porque esto es lo importante, que sobre ese mito oscuro emerge con fuerza la imagen pintada de Madeleine. Por tanto, este es el acierto de Gavin Lester, pintar una imagen atrayente envuelta en un mito oscuro. Y ese mito oscuro, como todos los mitos oscuros, aprovecho para decir, es otra definición de las ideologías. Las ideologías son supersticiones, memes, mitos oscuros, ¿no? La mayoría de las veces. Podemos clasificar en alguno de estos apartados. Construcciones meméticas, supersticiones, literalmente, o mitos oscuros en el caso más sofisticado. Mito oscuro del romanticismo, ¿eh? Aquí estamos recurriendo a ese mito oscuro del romanticismo. Bueno, volvamos a René Girard. René Girard, en su libro, dice que hay dos categorías fundamentales en los referentes literarios que él analiza. Encuentra dos categorías fundamentales de este deseo triangular o mimético, que hay que separar claramente, y esto lo señala de una forma muy aguda y muy insistente René Girard, porque si se confunden, entonces estamos perdidos, entonces no avanzamos. Dice que hay en este deseo triangular, el mediador, la mediación puede ser de dos tipos, o referirse a dos categorías diferentes. Puede ser una mediación interna, que es la que ocurre en lo que él toma como material de referencia, lo que ocurre en Stendhal, en Dostoyevsky y sobre todo en Proust, la mediación interna, y una mediación externa, que es lo que ocurre en el Quijote y también, en cierta manera, en Madame Bovary, en Flaubert. Y esto es muy importante, señalarlo. Y él empieza ya, su libro se abre con el Quijote, una maravillosa cita a Don Quijote. Dice que tanto en Don Quijote, cuidado, como en Sancho, en los dos personajes, esto funciona para los dos, está este tipo de deseo construido. En el caso de Sancho Panza, que desea, por ejemplo, la ínsula, es el ejemplo que pone René Girard, el mediador simbólico es Don Quijote. El sujeto deseante es Sancho Panza, lo que desea es el título de duquesa para su hija, o la ínsula, cualquier objeto de deseo que tenga Sancho Panza, está generado por Don Quijote. Pero no entra en rivalidad con Don Quijote porque Sancho Panza tiene claro cuál es su lugar y que Don Quijote está demasiado loco y demasiado fuera de sus intereses mundanos. Por tanto, Don Quijote ahí es un mediador simbólico porque está demasiado lejos de Sancho Panza. Y para Don Quijote, ¿cuál es el mediador simbólico? Amadís de Gaula. De hecho, el fragmento que cita del Quijote ahí, René Girard, es el que Don Quijote dice que quiere emular a Amadís de Gaula y ser un caballero como él. Su objeto de deseo es Dulcinea, por ejemplo, su dama, pero Don Quijote no es un sujeto deseante romántico, ni mucho menos, aunque se le haya interpretado así, mal interpretado. No, todo lo contrario, es novelesco, es un héroe novelesco, dice René Girard, porque tiene un mediador simbólico, que es Amadís de Gaula, tan lejano a él, tan simbólico, que no entra en conflicto con él para nada. Y sin embargo, la imitación de Amadís es lo que hace a Don Quijote un héroe clásico. Y el ejemplo que pone René Girard para entender esto es el cristianismo. El cristianismo, el sujeto cristiano, es el imitador de Cristo. De hecho, el cristianismo es la imitatio Christi, ¿no? La imitación de Jesucristo. Es un mediador simbólico tan elevado y tan lejano a nosotros que nos permite actuar en otro espacio-tiempo que no tiene nada que ver con el sujeto deseante del romanticismo. Ahora bien, esta sería la mediación externa y lejana. Cuando esto no es posible, el triángulo se invierte. Esto no lo dice René Girard, lo pongo yo así para que se entienda. Se invierte totalmente. Está el sujeto, está el objeto, pero ya es un sujeto deseante romántico y un objeto de deseo romántico. Porque aparece aquí un mediador que yo voy a llamar imaginario. Esto de mediador simbólico y mediador imaginario no lo dice René Girard tampoco. Estoy interpretándolo. Él habla de mediador externo, que sería el simbólico, y mediador interno, que sería el imaginario. Este mediador imaginario
es totalmente diferente del otro porque está demasiado próximo, es interno al mundo, a lo mundano del sujeto, está demasiado próximo al sujeto y al objeto y por tanto entra en rivalidad inmediatamente con el sujeto, ¿eh? Y el análisis que hace de Dostoyevsky y de Proust es muy fructífero, Girard, porque lo que analiza en estas obras literarias es la rivalidad entre el mediador y el sujeto. Por tanto, hay una estructura opuesta claramente ya en la literatura y en el cine también, entre el mediador simbólico, que aparece sobre todo en el cine de John Ford, eso que se llama cine clásico, aunque bueno, esas clasificaciones son un poco, porque tan arte es el cine clásico como otros tipos de arte, ¿no? Pero en el cine clásico está más claramente explicitada esa función en algún personaje de mediador simbólico, que es difícil, ¿no? Porque el mediador simbólico, cuando se pone en escena y se narrativiza, pues es un momento muy peligroso. Por eso hay pocos cineastas clásicos de verdad, ¿no? O pocos escritores como Cervantes que lo consiguen, ¿no? Y Cervantes lo consigue en relación con Sancho, cuidado, en un plano realista, porque en relación con Don Quijote no hay personaje ahí que aparezca como tal, mediador. Bueno, Girard, y nosotros ahora con la película de Hitchcock nos vamos a centrar en la mediación interna, es decir, el mediador imaginario, el mediador en lo imaginario, donde su definición, como dice Girard, es la escasa distancia que tiene con el sujeto. Está tan próximo al sujeto, tan peligrosamente próximos, como están Gavin, Esther y Scotty, que han sido compañeros de universidad, peligrosamente próximos. Y dice, esto es una frase literal, está entrecomillado porque es literal, de la obra del ensayo de Girard, el sujeto deseante quiere convertirse en su mediador. Claro, convertirse literalmente. Don Quijote no puede ser Amadís de Gaula porque es algo demasiado simbólico, y ni pretende serlo, pretende imitarlo, emularlo. Pero en el romanticismo, en el simbolismo solipsista de Proust, por ejemplo, el sujeto deseante quiere ser en la realidad el mediador, quiere absorber, dice esto refiriéndose a Proust, el deseo del sujeto, del protagonista en Proust, es absorber el ser del mediador. Por tanto, el mediador, una vez que le ha señalado que el objeto de deseo cubre su falta en el ser, el sujeto no se conforma con eso y quiere absorber, debido a su falta de ser, que el objeto de deseo no le colma en absoluto, su falta de ser la quiere, en cierta forma, suprimir, absorbiendo el ser del mediador. Quiere ser como el mediador, porque piensa que si es como el mediador ya no le faltará nada de ser. Es decir, el sujeto deseante, y ese es el problema, en Dostoyevsky, por ejemplo, es un sujeto envidioso totalmente, y que le lleva al crimen, porque cree que la falta del ser solo está en él, y que los demás disfrutan de eso que él padece porque no tiene. Entonces es capaz de asesinar o de robar o de hacer cualquier canallada para apropiarse del ser que él cree que hay en el otro. Bueno, en Vértigo no se llega tanto, por supuesto, como Dostoyevsky, pero la segunda parte de la película solo se puede entender si partimos de estos presupuestos. ¿Sí? Que efectivamente Scotty trata de ser Gavin Esther y toda la segunda parte de la película intenta ser, eh, suprimir esa falta de ser que tiene, ocupando el papel de Gavin Esther y pintando, literalmente pintando sobre el cuerpo de Judy el objeto de deseo, la imago deseante, el señuelo de Madeleine. Y literalmente hace eso, la pinta. En toda esta parte de la película es Scotty pintando a Madeleine sobre Judy. La viste, la peina, pero aquí en estos planos literalmente aparecen los pinceles, aparece la pintura, le pinta los ojos, le pinta los labios, le pinta las uñas. ¿Eh? ¿Qué es lo que está haciendo aquí Scotty? Pues literalmente lo que nos anuncia René Girard, y toda la literatura, desde Stendhal a Proust,
que él toma de referencia. Como el sujeto deseante, finalmente, en la mediación interna, al estar tan próximo al mediador, pues asume el papel de mediador. Scotty se convierte en relación a Judy en Gavin Esther. Por tanto, estamos aquí en Vértigo en un ejemplo de subjetividad subjetivista romántica, porque se puede analizar en los dos planos, en el plano estético, artístico o poético, pero también en el plano ideológico, como ahora veremos, basada en el deseo mimético interno, siguiendo la terminología de Girard. Pero, yendo más allá de Girard, vamos ya a dejar a Girard atrás y vamos a recurrir al psicoanálisis, a esa idea tan buena desde el punto de vista filosófico de Freud de el complejo de Edipo, como el marco en el que se origina el sujeto y se origina el lenguaje. Aprendemos a hablar, si podemos interpretar lo que dicen Freud y Lacan, aprendemos a hablar y nos construimos como sujetos en un marco, en un drama, la novela familiar, lo llama Freud, muy interesante, la novela familiar del neurótico, la novela familiar de cada uno de nosotros, puesto que todos somos neuróticos, donde hay tres personajes, el padre, la madre y yo, tres personajes y un drama edípico, de tragedia, entre esos tres personajes. Bueno, pues en ese marco teatral, narrativo, insisto en que Freud lo llama directamente novela, es donde se construye el sujeto deseante en primera instancia, porque luego puede haber un sujeto en lo simbólico, cuidado, pero ahora estamos hablando del sujeto deseante en ese primer momento del Edipo como yo narcisista anclado en lo imaginario. Anclado en lo imaginario, esa es la cuestión. ¿Anclado en lo imaginario de qué? De la imagen materna, de la imagen de la madre. Que es el problema también de Mitch, ¿no? De Mitch, que trata a Scotty con excesiva proximidad, o excesiva ternura, o excesivo cariño. Podría ser la persona que sustituye, que es la salida que le da al final Freud del Edipo, la persona que sustituye a la madre, el deseo imaginario del yo. Podría serlo y desde luego cumple las condiciones para serlo. Es decir, que vamos ahora a ver a Mitch como esa mujer de la que se podría haber enamorado Scotty, puesto que está en el lugar en el que estuvo su madre en esta fase imaginaria en la que surge el amor imaginario, ¿no? De hecho, Mitch, y esto es muy interesante, trata en esta escena, en esta primera escena en su apartamento, nombra a Scotty no como Scotty, nunca le llamará Scotty, sino como Johnny O. Johnny O, esto se pierde en el doblaje totalmente y es importantísimo. Por eso el análisis de una película es ir a sus imágenes, pero también ir a su texto original, ¿no? En un estudio comparado de los diálogos de Vértigo, tanto en el guión de rodaje como en la versión original de la película en inglés, con el doblaje que se hizo al español y que circuló en los vídeos y en las copias que se repusieron en los años 80 en España, Raquel Merino hace un excelente trabajo, Ojalá hubiera progresado esta idea que ella propone aquí y se hubieran hecho más estudios de este tipo. Fue en el número 1 de una revista que se llamó Viridiana, editada Mario Naindía y otra gente, muy interesante, sobre guiones. En junio del 91, ya ha llovido, entre las páginas 7 y 127, hace un análisis del guión, traduciendo ella el guión original en inglés y poniendo notas a pie de página, que es lo más interesante, sobre las deformaciones y alteraciones que produce el doblaje en español. Para cualquier estudio sobre Vértigo, este libro es fundamental. Este estudio de Raquel Merino es fundamental, es imprescindible. Ahora no tenemos tiempo de revisarlo con detalle, pero es una referencia bibliográfica que nadie que en español esté analizando Vértigo puede dejar de lado. Bueno, pues aquí se refiere a esto, y en una nota a pie de página, en la página 22, dice: el uso en ciertas ocasiones por parte de Mitch del apelativo, Johnny O.
para dirigirse a Scotty. Y ahora cito ya textualmente la nota. Añade un elemento de cariño y afecto, siendo un tratamiento que nos recuerda, entre otras cosas, al apelativo utilizado en numerosas canciones irlandesas y que demuestra cariño, afecto con gran expresividad. Bueno, esta es Mitch, la única que nombra a Scotty como Johnny O, que viene de ese fondo afectivo irlandés que hay en Estados Unidos, en las baladas irlandesas, las canciones irlandesas, en donde esa O viene del irlandés, ¿no? Claramente, y que da, para esta traductora del inglés, que maneja hasta ese punto el inglés, pues en inglés de Estados Unidos le da una carga afectiva y de cariño y de ternura importantísima que define perfectamente al personaje de Mitch. Claro, ¿cómo le responde a esa ternura, a ese cariño, Scotty? Oh, no, no, Mitch, no seas tan maternal, motherly, no seas tan maternal. Esa es la réplica que le hace Scotty y que provoca este efecto en ella de preocupación, de honda preocupación, porque se ha dado cuenta que ese afecto y ese cariño que le manifiesta a Scotty, este no lo interpreta como un sujeto que ha salido ya del Edipo, ese es el problema. El cariño que le manifiesta Mitch, desde el punto de vista del complejo de Edipo en Freud, sería el cariño que es capaz de entender y de procesar y de articular un sujeto masculino, hombre, porque la salida del sujeto femenino del Edipo para Freud fue siempre un misterio y no lo pudo nunca resolver, y no me extraña. Para el sujeto masculino, porque de eso se trata en el Edipo de Freud, aunque él intentó resolverlo, pero en mi opinión no lo consiguió, y en Vértigo, un sujeto masculino que ha salido ya del Edipo, que ha completado todo el drama y ha salido ya con sus cicatrices y todo lo demás elaborado, estaría en disposición de aceptar este afecto de Mitch. Pero es que el problema de Scotty es que está en el principio del Edipo, no está al final, está justo en el lado contrario, está al principio mismo del Edipo. Es un niño que va todavía con andador, con andador. Y ahora nos podemos detener en el análisis de esta secuencia, pero eh, Scotty se tiene que apoyar en su bastón, su bastoncito, y aquí literalmente lo hace apoyándose, aquí la puesta en escena lo resalta, puesto que Scotty se apoya con su bastón en la pared, en la pared. Y es justamente aquí cuando le dice así un plano en plan chulillo, como se ponen chulillo los niños que se creen ya muy mayores, ¿no? Me creo muy mayor, le dice, no te creas, no te creas que me voy a desplomar, le dirá, como luego veremos. Me creo muy mayor, no seas tan maternal conmigo. Y confunde ese cariño, esa ternura de Mitch, que sería la que el cariño, el tipo de ternura que funcionaría al final del Edipo, lo confunde porque él está instalado, es un niño con andador, está instalado todavía metafóricamente, todo esto por supuesto metafóricamente, en el inicio del Edipo. Oigámoslo en inglés, ahora aquí en el tono en que le dice, por eso lo dejo en el original, no seas tan maternal. You mean to forget? Oh, no, Midge, don't be so motherly. Motherly, como se lo dice, el tono en que se lo dice Stewart, y cómo mira con preocupación Mitch. Bueno, fijémonos en que Scotty es un niño con su andador que se tiene que apoyar, que necesita apoyo, pero que se apoya en algo que tiene que ver de nuevo con la pintura. Una serie de cuadros muy interesantes porque son abstractos. Yo las primeras veces que vi esta película, incluso que la empecé a analizar, creía que todos eran abstractos, pero no. Son cuadros abstractos, por tanto no figurativos. ¿Qué imagen hay ahí representada en ese cuadro que hay abajo a la izquierda? Pues no sabemos. El de la derecha, bueno, puede ser un barco, un paisaje, tiene algo de geometría reconocible, pero los otros dos, el del ángulo superior izquierdo puede ser un miró, o el de abajo es abstracción. Ahora, en el centro hay una figura femenina que remite a una figuración pues, clásica, digamos, ¿no? Barroca o como queramos denominarla.
pero desde luego pre, eh, previa al periodo abstracto, ¿no? Preimpresionista, por así decirla, previa al impresionismo, que el impresionismo es la irrupción ya del subjetivismo por primera vez en pintura. Y le responde, como ese niño que se cree lo que no es, no me voy a venir abajo. No me voy a venir abajo es como se ha traducido esta frase, pero en el original es mucho más contundente la palabra. Crack up es colapsar. Crack up es cuando un edificio colapsa, se viene abajo, se desploma literalmente. Le dice, no voy a crack up. Y sin embargo es lo que va a hacer. O sea, a diferencia de Mitch, que sabe todo, o sea, Mitch en estos momentos sabe la película entera. Se la sabe enterita, aunque ya no puede evitar que suceda, pero es la que sabe, la persona que sabe. Mientras que Scotty es todo lo contrario, es la que no sabe, es el que no sabe nada. Nada, está totalmente equivocado en todo. Por eso es el sujeto deseante romántico perfecto. Incluso lo que dice con rotundidad, no me voy a desplomar, no me voy a venir abajo, no voy a hacer crack up, es justo lo contrario de lo que va a suceder inmediatamente después, que se viene abajo allí desde el taburete, y lo que va a suceder una y otra vez en la película, y que es lo que le da poder a Gavin Lester, como decíamos antes, que Scotty crack up. El problema es que cuando Scotty se viene abajo, se desploma, y hasta tal punto se desploma, como sujeto, como yo, se convierte en un yo que se desploma y hay que ingresarle en un psiquiátrico. Está ingresado en un psiquiátrico completamente desplomado, ni autista, ni oye, ni atiende lo que se le dice, ni habla. La que va a verle con una inmensa ternura, esta escena es de una inmensa ternura y de afecto, es Mitch, pero que le dice, no estás perdido, te has desplomado, pero no has tocado fondo, no has desaparecido en la nada, todavía no estás perdido del todo, porque es curiosa la palabra que se utiliza. Mother, madre. No dice mamá, mother, no, no, dice mother. Madre está aquí. Y madre está aquí es ella. Y está muy bien porque la salida del Edipo que nos plantea Freud es que la mujer, en cierta forma, sea una madre para el hombre y el hombre sea un padre simbólico para la mujer y la mujer sea una madre simbólica para el padre, aunque estos papeles. Luego también la mujer tiene que ser algo de padre simbólico para el hombre. Estamos hablando de la pareja que sale del Edipo y que se casa, que casa. En casar, lo masculino y lo femenino, casi nada, ¿no? No imposible. Casa porque la pareja reproduce simbólicamente estas posiciones de madre simbólica, padre simbólico. Madre está aquí y es verdad, está la ternura, el Mitch, que hace que no se desplome por completo y no esté totalmente perdido Scotty, aunque él no lo aprecie en este momento. Es verdad, madre está aquí, pero ¿qué es lo que no está? Y ese es el problema de Mitch y de su papel secundario en la película, en todos los aspectos. Pues lo que no está es el padre. Lo decíamos antes, lo que no tiene eh, Mitch tampoco es un mediador que la señale como objeto de deseo. El padre es el que desea a la madre, ¿no? Y la madre al padre. Bueno, pues el padre simbólico aquí no está. Está ese otro materno para ese otro que sustituye al otro materno, que sería Mitch, sustituyendo a la madre para Scotty, pero el padre no está. No está ahí, en el psiquiátrico, no está alguien haciendo de padre, porque Mitch no es la madre de Scotty, es la madre simbólica de Scotty, pero podía estar ahí alguien haciendo de padre simbólico, sujetando a Scotty para que no se desplome el todo. Pero no hay padre simbólico, al contrario. Dado que el sujeto el sujeto deseante hace crack up, se hunde, se desploma, el triángulo se invierte. Ante la ausencia de un mediador simbólico, el triángulo se invierte porque el mediador que hay es imaginario y lo que busca es lo contrario, el mal del sujeto, ¿no? Es Gavin Lester que intenta aprovecharse de su falta de ser.
con la consecuencia de que el sujeto deseante, a la que ya me he referido, deseará ser el mediador, ¿no? Literalmente. Cosa que en el mediador simbólico no ocurre. No ocurre. Eso es lo que tan mal se ha interpretado de Freud, de que hay que matar al padre. No es que haya que matar al padre. Hay que situar al padre en su lugar. No podemos ser el padre en relación con nuestra madre. Entonces, puesto que no podemos ser el padre, pues lo emulamos en un plano simbólico, meramente simbólico. Pero en la mediación imaginaria no. Quiere ser literalmente el mediador. Y eso es lo que está en Dostoyevsky, por ejemplo. Eso es toda la fuerza de la literatura en Dostoyevsky. Por tanto, el problema de Mitch es que sería un buen personaje del drama posedípico. Sería un buen personaje del drama posedípico. Y no digamos, y no descartemos que no lo sea, porque el final de Vértigo está abierto. Ya se ha curado de su vértigo, de su falta en lo imaginario. Scotty, hay una herida ahí, una cicatriz, y ahora sí que está en posición de atender la demanda de amor que le hace, y el ofrecimiento, la donación, mejor dicho, la donación, porque Mitch dona, que le hace Mitch. Pero bueno, eso ya es una suposición porque ya no está en la película, pero podría estar. La película se queda antes, es previa a toda función paterna, el padre simbólico ahí no está, está justo lo contrario, ese mediador diabólico, por así decirlo, porque diabólico, diabalo es lo que separa, simbalo, simbólico es lo que une. El antónimo de simbólico es diabólico, curiosamente. Ese mediador invertido. Y en el plano de la realidad, de la construcción del sujeto, estamos en un momento por el que todos hemos pasado, según Lacan y según Freud, que es para ser sujetos, sujetos hablantes, sujetos que nos movemos en la realidad, hemos tenido que pasar por esta fase que es el estadio del espejo. Esto es una idea de Lacan, una de las más brillantes que tuvo, lo del estadio del espejo. El estadio del espejo es esa fase de todo este drama inicial en la que se conforma este yo narcisista en lo imaginario como sujeto deseante, que es Scotty. Y vamos a ver el momento en el que se construye Scotty y del que Scotty no saldrá hasta el final de la película. Por tanto, la hipótesis es que Scotty es un ejemplo de yo narcisista imaginario que no sale de ahí hasta que no, como le dice ya la anuncia Mitch, hasta que no tengas una herida, un trauma tan fuerte que te haga salir de ahí. A eso Freud lo llama castración. Castración. Dice Mitch, me ha dicho el médico que no te curarás de tu vértigo hasta que no tengas un trauma lo suficientemente intenso, con lo real, un choque con lo real intenso como para que te saque de ahí. Eso es lo que Freud llama castración. No hay nada más optimista y positivo en el psicoanálisis freudiano que la castración, en contra de lo que se dice en el lenguaje vulgar, es que es muy castrador y tal, ¿no? Ojalá, lo que no hay ahora son padres castradores, precisamente, que quieran ejercer su papel en esta sociedad occidental. Escasea bastante. El padre castrador del que habla Freud es el que media en ese choque con lo real, media, y a partir de ese encuentro, que se llama castración, emerge el sujeto ya en lo simbólico. Pero aquí solo llegaremos a eso al final, ¿no? Entonces hay todo un recorrido de ese yo narcisista en lo imaginario que es Scotty. Y aprovecho para decir que ahora ya hablo de lo que, en mi opinión, es lo correcto, de yo, porque no hay que confundir yo con sujeto. He utilizado hasta ahora la palabra sujeto, sujeto deseante, porque está en Kant y está en Girard y está en la forma de hablar de prácticamente toda la filosofía del siglo XX, en la que se confunde, hasta el propio Lacan, en mi opinión, confunde muchas veces yo con sujeto. Y digamos que el sujeto deseante en lo imaginario es el yo. Y el sujeto propiamente dicho, el que está sujetado a lo simbólico, sería otra cosa. Por tanto, lo correcto sería hablar de yo. Bueno, tenemos lo real, que ya lo hemos definido axiomáticamente, ¿no? Ignoramos, ignorabemos, ¿no? Lo ignoramos y lo ignoramos todo. Y sobre lo real, el lenguaje que vino del espacio exterior, que vino de lo real. En el principio fue el lenguaje, el logos, el verbo, y se construyó la realidad. Bueno, pues aquí tenemos
Esto, aunque no lo parezca, porque ha quedado muy pixelado, es un cuadro de Mark Rothko, de Rothko, de su época final, una veladura en gris sobre azul, sería el fondo de lo real. Y ahí nacemos separados con el primer trauma, el primer golpe, el primer choque con lo real brutal, lo vamos a tener en el parto, cuando nacemos. En un mundo en el que hemos estado protegidos del frío, del calor, del hambre, de la soledad, hemos formado parte realmente del cuerpo de la madre, eso se rompe, se separa, hay una castración, una primera castración. Y notamos el frío, el hambre y sobre todo la soledad existencial por primera vez. Y es el grito, ¿no? El grito de Munch o el grito de ese recién nacido monstruoso de David Lynch en Cabeza de goma de borrar, ¿no? Para Sergea, que refleja muy bien este momento, ¿no? Ese trozo de carne que grita totalmente desconsolado, hasta que se le mira, grita totalmente desconsolado y totalmente angustiado. Kierkegaard es el origen de la angustia aquí, del abismo, porque está en el abismo mismo. De repente, todo es abismo para él. No entiende nada, no sabe nada, no tiene los instrumentos lingüísticos. Lo único que nota, que vivencia, es la soledad, el frío, el hambre, que hasta ese momento no ha tenido por el cordón umbilical, no ha tenido hambre. Nota por primera vez la sensación de hambre. Es un mecanismo generador de angustia tremendo. El caos. No hay ningún sentido, no tiene instrumentos para darle sentido a eso. Bueno, y en el fondo no lo tiene, pero luego el lenguaje hará esa función de falsa conciencia y tal para darle un significado. Hasta que se le mira a un bebé cuando se le mira a los ojos y sonríe por primera vez, parece eso tan humano que es la sonrisa, y cuando la madre le coge por la noche, el bebé está llorando y le mira a los ojos, la mirada reproduce aquí un cordón umbilical en lo imaginario y hay un referente, un otro materno, pero claro, todo el sentido del mundo depende de ese otro materno. Si el mundo ahora mismo tiene un sentido para mí, es porque ese otro me da de comer con su cuerpo, como de su cuerpo otra vez, me protege del frío con su cuerpo y me protege de la soledad con el abrazo, como Mitch intenta proteger a Scotty con su abrazo. Y rodeados por el caos, sí, rodeados por el caos se crea un globo imaginario, una realidad, una primera realidad de protección, donde hay una respuesta para el frío, para el hambre y para la soledad. Pero todo mi deseo, como dirá Lacan aquí, este es el estadio del espejo, todo mi deseo depende del otro, de que el otro esté ahí. Toda mi estabilidad emocional, por así decirlo, depende del otro. Que el otro me mire, que solo me mire a mí. Y el estadio del espejo es esto. El yo, la primera vez en que, bueno, eh, el recién nacido no es nada, se identifica como yo y se construye como yo estoy aquí y el mundo me rodea, yo miro al mundo desde el yo, desde mi ego, pero totalmente alienado, como dirá Lacan, alienado por completo en el otro materno. El yo es el otro materno y el otro materno es el yo. Por cierto, que esa es la fase en la que se queda Norman Bates en Psicosis de Hitchcock, y por eso puede ser Norman Bates y su madre y Norman Bates, porque está en esa relación de igualdad. Este es el mundo de la igualdad. El mundo imaginario es el mundo de la igualdad completa. Y es el origen imaginario de ese ego que es el que en el fondo está en el sujeto deseante romántico. Bueno, pues esto la película nos lo cuenta literalmente. Partimos del fondo oscuro, de la oscuridad, por eso los niños recién nacidos no soportan la oscuridad. Bueno, recién nacidos y después. La oscuridad es volver a la experiencia del abismo. Kierkegaard define el abismo como esto, la oscuridad absoluta, ¿no? El fondo, donde no hay figura consoladora. Pues la película empieza así, con un fundido en negro total. Veámoslo aquí, el fundido en negro. Y sobre ese fundido se va construyendo una imagen, una figura, un rostro. Y aparece James Stewart, el yo, James Stewart como yo, como Scotty. Pero esto es muy importante. La primera imagen de Vértigo es
una no imagen. Es un fondo absoluto. Fondo negro sobre el que poco a poco, si vemos plano a plano, pues va saliendo poco a poco a través de la técnica del fundido encadenado. El fundido encadenado es una técnica fotográfica, un rostro que es que se ilumina y que no por eso dejamos de ver el fondo. Es muy interesante este momento que luego se reproducirá en la escena de la floristería, donde hay figura y fondo a la vez. Figura, que es esa imago materna que mira al recién nacido y le reconforta por completo y le vuelve a dar estabilidad emocional, y fondo, están las dos cosas, pero poco a poco la figura va desplazando el fondo y al final la ocupa por completo. Por tanto, estamos aquí en la dialéctica fondo y figura, que es clave, esta dialéctica entre la figura y el fondo, es clave no para entender cómo surge el yo en el estadio del espejo, sino para entender la historia de la pintura también y los estilos pictóricos. Figura, Rubens, siglo XVII, arte figurativo. Que nadie me diga realista, porque esta imagen no es realista, realmente simbólica. Es una mujer flotando en el cielo, en las nubes, sobre la luna. Es la Mulier Amicta Sole del Apocalipsis, que Rubens la reinterpreta desde la visión hispánica. Rubens es un pintor hispánico, como Inmaculada Concepción, una cosa propia del catolicismo hispano hasta el siglo XIX, que lo acepta la Iglesia romana, ¿no? La Inmaculada Concepción, pero es la Mulier Amicta Sole, la mujer vestida por el sol. Efectivamente, está vestida por el sol, sobre la luna, sobre los astros, en las nubes, con ángeles y con esa corona de estrellas que es la que da sentido a la bandera de Europa. Lo que pasa es que Europa ha renunciado a ese sentido, bueno, pero de ahí vienen, ¿no? Esas estrellas sobre un fondo azul del cielo de la bandera de Europa. Y pisando a la serpiente, vengando a Eva, la mujer que venga a Eva, pisando al gran acusador, a la serpiente. Bueno, esto de realista no tiene absolutamente nada, pero es figura, plena, plena figura. ¿Cómo, cómo podemos considerar pintura? Es esto y esto, que es Pollock. Action painting, expresionismo abstracto, pues la pintura dominante en el contexto occidental en la época en la que se hizo Vértigo. Y vamos a ver más cuadros de Pollock, porque son cuadros, es una emergencia en la pintura, más allá de la firma, ¿eh? La emergencia en la pintura, la firma como subjetividad, de una subjetividad absoluta que está ya más allá de la figura, que busca el fondo, busca el caos primordial, va al origen mismo del yo. Antes que la figura estuvo este fondo caótico, por eso puse este cuadro de Pollock precisamente como fondo para ilustrar mi descripción del Edipo. Y sobre todo, que es a mí el que más me interesa de la escuela de expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York, tiene muy mala calidad estas imágenes, aquí no se ve, vamos, es que es un pintor que solo se le puede ver la obra en los museos, porque las reproducciones que se han hecho son malísimas, que no se pueden reproducir, las veladuras de Mar Rothko, porque es el arte de la veladura, del velo. El color como velos que aquí no se puede ver, ¿no? Hay que verlo de verdad, ¿no? Como son veladuras, son tenues velos que están uno encima del otro, que van oscilando del naranja y del rojo en la vida de Rothko hacia el gris y los tonos más oscuros, hasta que al final pintó veladuras en gris y un último cuadro ya prácticamente negro que era puro fondo, puro fondo. Y después, ¿qué pasó? Que se suicidó. A lo mejor no es casual que inmediatamente después de pintar estos cuadros cada vez más oscuros y cada vez más cerca del fondo. Es decir, que hay una evolución desde Pollock hasta Rothko, desde la figura hasta el fondo, que tiene que ver con que Rothko sea un pintor romántico también hasta que cumpla ese esquema del pintor romántico que acaba suicidándose.
Esto de la veladura nos remite a algo que cuenta Lacan, de Plinio, ya se había olvidado, yo creo que hasta que lo cuenta Lacan ya se había olvidado esta descripción de Plinio, sobre dos pintores del siglo V antes de Cristo, del que hay muchas referencias, pero vamos, fundamentalmente la de Plinio, Ceusis y Parrasio, que compitieron en Grecia a ver quién era el mejor de los dos. Entonces, Ceusis pintó unas uvas tan perfectas, que los pájaros iban a picotearlas, engañados. Pintó un señuelo para los pájaros, iban a picotear las uvas. Y entonces le dijo Ceusis, creyéndose ya ganador, bueno, Parrasio, descorre el velo de tu cuadro para que podamos ver lo que has pintado. Pero resulta que el cuadro de Parrasios era el velo, era una veladura, simple velo. Y triunfó Parrasio porque si Ceusis engañó a los pájaros, Parrasio engañó a un hombre. Por tanto, fue el vencedor de esta especie de concurso. Bueno, pues esto de la veladura de Parrasio está aquí, ¿no? Está aquí en Rothko. El último velo, desde la figura hasta el fondo. Pero esta dialéctica está en toda la pintura, ¿eh? Lo que pasa es que en el expresionismo abstracto, en el action painting, se lleva a su máxima expresión. Y ahora me interesa porque este es el contexto de Vértigo. En el contexto de Vértigo, en 1958, USA es el contexto de la Guerra Fría. Y el action painting, igual que el cuadro de Rubens no se puede entender fuera del contexto del Imperio español, la monarquía hispánica, que es para la que pintó, fue el patronazgo de Rubens, fue la monarquía hispánica católica, pues no se puede entender a Pollock, ni a Rothko, ni a Hitchcock, fuera del imperio anglosajón dominante y su confrontación con otro imperio opuesto que era la URSS en la Guerra Fría. El action painting es una expresión cultural y ideológica y artística del imperialismo americano en la Guerra Fría. Y digo aquí imperialismo, cuidado, no en un sentido leninista. A mí el imperialismo me gusta siempre que sea constructivo, siempre que sea generador, como decía Gustavo Bueno. Un ejemplo de imperio generador es el Imperio Romano, que dio muchos siglos de paz, de avance tecnológico y legislativo, el derecho romano y demás. En ese sentido hablo de imperios. Aquí no. En principio los imperios son la forma política, todas son malas, pero en mi opinión la mejor. Ahora, claro, cuando van mal, pues van mal. También, incluso en peor medida, ¿no? Entonces, en ese sentido hablo de imperialismo o imperio anglosajón o imperio americano. Recordemos que la realidad axiomáticamente la hemos definido en tres campos: el campo de las ideologías, el campo de las ciencias y el campo de las artes. Pero al mismo tiempo hemos dicho que la realidad construida por el lenguaje es el mundo, es el universo, un único mundo significante. Por tanto, hay que unificarlo como universo en algo. Y nos guste más, nos guste menos, lo que unifica el mundo no son las ciencias, muchísimo menos, tampoco son las artes, ni muchísimo menos. Lo que unifica el mundo son las ideologías. Por muchas cuestiones, pero eso sí, es lo que da cohesión. El universo es no hablamos de pluriversos, porque aunque desde un punto de vista estrictamente teórico hay tres campos en los que se despliegan las tres funciones inconmensurables entre sí que tiene el lenguaje, la realidad como tal es ideológica, es decir, la ideología envuelve todo. Estamos envueltos en la realidad, en la realidad ideológica. En las ideologías está envuelta la ciencia, está envuelta las artes. Ahora bien, claro, defendiéndose y luchando en dialéctica continua. Es decir, sí, las ideologías tratan de eliminar todo lo que es ciencia y todo lo que es arte. Claro, esa es su tendencia, su dinámica interna. Pero las ciencias y las artes, pues, deben defenderse, porque si no, serían aniquiladas. Hay momentos históricos de más compromiso, incluso casi de desaparición de las ciencias y de las artes. Son los peores momentos de la historia. Otros en los que hay un cierto equilibrio, siempre, ese equilibrio siempre con la superioridad envolvente de la ideología. ¿Y dónde está aquí la ideología?
Bueno, ya lo hemos ido apuntando, ¿no? En el patronazgo. El patronazgo. ¿Qué es el patronazgo? El patronazgo es la condición material para que haya artes y para que haya ciencias también, pero bueno, eso vamos a dejarlo ahora porque nos complicaría. Para que haya artes. Las artes se dan en una polis, en un estado, no se pueden dar fuera de un estado, fuera. Si hubiera cumplido el deseo de Platón de sacar a los poetas y a los artistas de la ciudad, pues entonces no hay arte. Tienen que estar dentro, en conflicto, encarcelados, como decíamos antes, pero tienen que estar dentro de un estado, dentro de una polis, y tener un patronazgo, un amo, un patrón. No hay artista sin amo. Y el que diga que yo soy artista independiente totalmente y no le debo, no tengo relación con ningún patrón o ningún amo, ese es el que más miente, seguro, vamos. El que más patrón y más amo tiene. Ahora, las formas de manifestarse el patrón o el amo, claro, pueden ser más o menos explícitas. Siempre, puesto que el arte se da en un estado, esto es por definición también, es axiomático, ese patronazgo, ese patrón o amo, tiene que ser parte del Estado. Claro, pero cuidado, porque esto se confunde totalmente en las teorías políticas actuales. Yo aquí me acojo, como en tantas cosas, a la bien estructurada, bien sistemática teoría del Estado en la filosofía política de Gustavo Bueno, que tiene una teoría del Estado, para mí, la más sólida y la más consistente. Es decir, en la teoría del Estado del materialismo filosófico, donde hay esta es la gran idea, un vector descendente, que es lo que normalmente se confunde con Estado, pero no es Estado, es el gobierno. Bueno, el gobierno, el poder legislativo también, los tres poderes que se llaman, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, bueno, el gobierno. Ese es el vector descendente. Pero hay un vector ascendente, dice el materialismo filosófico, que también lo podemos llamar, siguiendo a Hegel, con un término que se ha puesto muy de moda y es confuso, pero bueno, sociedad civil. Pero la sociedad civil no los individuos por ahí sueltos, no, la sociedad civil en instituciones. Un ejemplo clarísimo de sociedad civil es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica actúa en todos los países donde actúa como sociedad civil, con más o menos poder, eso depende, pero actúa como sociedad civil. Otra es el poder económico, desde un punto de vista marxista, de la infraestructura, por ejemplo, de Hollywood. Hollywood es un poder del Estado USA, del Estado americano, en Estados Unidos, ascendente, Hollywood. Y de ese es del que depende precisamente Gisco. O bien fundaciones privadas de tipo capitalista, como la Fundación Rockefeller, en concreto en relación con Pollock o Rothko, por ejemplo, estaba muy ligado a fundaciones privadas capitalistas que son las que hacían el patronato. Siempre forma parte del Estado, bien directamente del gobierno. ¿En qué ejemplo podemos poner de un arte bajo el patronazgo del gobierno? Pues el arte soviético, el arte comunista ruso, soviético, de la URSS, dependía totalmente del Estado, el realismo socialista, por ejemplo. El patronazgo, por tanto, tiene dos componentes. Infraestructura, esto es marxista, ¿no? Infraestructural, y aquí tomamos referencias de, siempre que nos interesen, de muchos tipos de filosofía, ¿no? Pues esta viene del marxismo. Un componente infraestructural, que es el dinero, el patrón es el que da el dinero, claro. Sin dinero no hay rock and roll, que decía un cantante, ¿no? Sin dinero no hay rock and roll. Sin dinero no hay ni pintura, ni cine, bueno, cine todavía menos. Y un componente superestructural que es puramente ideológico. Esto, el componente infraestructural y el componente superestructural son los determinantes que tiene todo artista. Y si no los tiene, no es artista. Los tiene, en mayor o menor medida, en mayor o menor grado. Ahora bien, el arte surge en contraposición siempre, si no, habrá propaganda. Si el artista, el técnico, el artesano se deja determinar, pues hará propaganda. Ahora, si es capaz de hacer otra cosa que no es solo propaganda, puede que sea propaganda, pero atención a la frase, no solo propaganda, sino algo más, es porque en contraposición dialéctica hace que ahí se imponga algo que filosóficamente casi nadie defiende en la actualidad, pero ahí tendríamos que recurrir a la escolástica atomista para encontrar un fundamento filosófico, pero en lo que yo
creo y estoy convencido de ello, que es el libre albedrío. Hay un libre albedrío, por eso hay verdades subjetivas. Más allá de los condicionantes económicos, superestructurales, ideológicos, el artista puede hacer uso de su libre albedrío, que es su única arma, su único instrumento, en contraposición dialéctica contra los determinantes. Bueno, y el expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York del Action Painting, que está en torno a Vértigo, y por eso lo traemos aquí a colación, ¿qué determinante, qué patronazgo tiene? Pues ni más ni menos que la CIA. La CIA. Y todo lo relacionado con la CIA y con la Guerra Fría, la Agencia de Inteligencia Americana. Y para esto vamos a recurrir a un autor, discípulo de Gustavo Bueno, un arquitecto y pensador muy interesante, que es Iván Vélez, que ha escrito mucho sobre esto, en concreto un artículo publicado en el año 2013 en la revista El Cato Bellepas. Tenemos la referencia, y yo siempre cito las referencias. Me dice que no estaba, bueno, esto no lo dice Iván Vélez, esto es la interpretación que yo hago de su artículo. Que no, el action painting, el expresionismo abstracto, no estaba financiado directamente por el vector descendente del Estado. Esto no es característico de USA, ¿no? El gobierno no financia el arte, el gobierno no, sino por fondos de fundaciones privadas, crecidas todas ellas al calor del esplendor capitalista de la posguerra en Estados Unidos, un gran momento de desarrollo económico. Y esto sí ya son citas literales de Iván Vélez. El MoMA y la familia Rockefeller serán piezas clave de tal estrategia, pues es en el museo diseñado por Wright donde se producirá la puesta de largo de tal grupo de pintores. Está hablando de Rothko, Polo, sobre todo Polo, Rothko y todos los del Action Painting. En particular es Nelson Rockefeller, vinculado directamente a la CIA, donde interviene la CIA, y asesor de Eisenhower, quien apuesta de manera definitiva por el expresionismo abstracto y en concreto por Pollock, ¿no? Fue el gran mecenas de Pollock. La cálida acogida que los expresionistas abstractos tuvieron en el MoMA tuvo continuidad en otro museo neoyorquino, el Whitney, cuya directiva, y estos son datos objetivos, podemos mirar quién era la directiva en ese momento, estaba relacionada con la CIA, con la poderosa agencia de inteligencia. Otras fundaciones como la Pfeiffer o la Ford sirvieron para dispensar becas a estos artistas y aportar dinero. Por tanto, Pollock y otros artistas del expresionismo abstracto estaban sostenidos por un entramado de fundaciones. Pero aquí la fundación clave, que incluso está en el origen, tiene otro artículo, Iván Vélez, que él es de Cuenca, del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, está en el origen de lo que se llamó el Congreso por la Libertad de la Cultura, que lo organizó la CIA en Europa como parte de la guerra cultural contra la Unión Soviética, contra la URSS. Porque si de este lado estaba el action painting, del lado de la URSS estaba el realismo socialista, financiado, patrocinado y promovido directamente por el Estado. Aquí no estamos diciendo que sea mejor la KGB que la CIA o el Estado que la Fundación Rockefeller. Que el Estado, perdón, que el gobierno soviético, que son patronazgos, igual que Rubens, no se puede pensar los cuadros Rubens sin el patronazgo de la Iglesia Católica. Vamos, o quizás el Greco más de la Iglesia Católica, a lo mejor Rubens de la monarquía hispánica católica. Y algo muy importante es que Iván Vélez relaciona la técnica con la ideología. El momento técnico es un momento ideológico, el momento ideológico es un momento técnico. Y en concreto dice que Pollock empleó su técnica del goteo o dripping, el dripping, porque era una forma de utilizar una gestualidad no figurativa que impregnaba sus lienzos y que era el mejor contrapeso y el mejor exponente de un arte cargado de subjetivismo, y aquí es cuando conectamos con todo lo anterior, que pretendía simbolizar la libertad capitalista del individuo, el individualismo, frente al determinismo que operaba en los Urales, es decir, en la URSS, con su realismo socialista. Por tanto, el autor que hace los cuadros no es lo mismo el autor que construye una imagen de realismo socialista, los obreros trabajando en la fábrica y tal, que Pollock con su dripping. Ni el receptor que ve un cuadro de Pollock se coloca en la misma posición que el que ve un cuadro de realismo socialista. Aprovecho para decir que yo soy fans del action painting y de
el expresionismo abstracto y el realismo socialista me gusta muy poco, pero esto ya como una cuestión de gusto, independientemente de la cuestión ideológica que hay aquí detrás. Por tanto, el subjetivismo abstracto tiene que ver con el individualismo, y aquí es donde está el fundamento ideológico, porque lo que oponía Estados Unidos y el imperio anglosajón y sus protectorados en Europa era el individualismo liberal, el individuo por encima de todo, frente a la sociedad, al socialismo, al colectivismo, que está unido al objetivismo realista. Tenemos un subjetivismo ideológico unido a la idea de individualismo y un objetivismo ideológico unido a la idea de colectivismo. Ahora bien, este subjetivismo abstracto, donde desaparece la figura y emerge el fondo, como en cierta forma hemos visto en el arranque de los títulos de crédito de Vértigo, ¿es totalmente posible en el cine? Bueno, pues aquí tenemos un problema, y con esto ya acabo, un problema porque el cine, ante todo, es arte figurativo, porque se basa, y este es un término muy importante en teoría del cine, que pusieron en pie los teóricos de la semiótica fílmica, sobre todo franceses, que es en la impresión de realidad. O sea, si algo nos produce el cine, es impresión de realidad. Por eso hay tan poco cine abstracto o cine no figurativo. Pero claro, esto es si partimos de una idea de realidad restringida a lo que denominamos realismo. Pero si hemos partido axiomáticamente de que la realidad es una construcción significante, es perfectamente posible un cine totalmente abstracto, similar a este cuadro de Pollock,